Todo el día estuvo lloviendo. No pudimos ir a la iglesia y Joseph nos reunió en el desván, mientras Hindley y su mujer permanecían abajo sentados junto al fuego. Estoy seguro de que aunque hiciesen algo más, no por eso dejarían de leer sus Biblias. A Heathcliff, a mí y al desdichado mozo de mulas nos ordenaron tomar los devocionarios y que subiésemos. Nos hicieron sentar en un saco de trigo y Joseph inició su sermón, que yo esperaba que abreviase a causa del frío intenso. Pero mi esperanza resultó fallida. El sermón duró 3 horas exactas. Sin embargo, mi hermano, al vernos bajar, tuvo el descaro de decir: ¿Cómo? ¿Terminaron tan pronto? Durante las tardes de los domingos nos dejan jugar, pero cualquier pequeñez, una simple risa, basta para que nos manden a un rincón. Se olvidan de que aquí hay un jefe, suele decir el tirano. Al que me exaspere lo aplasto. Exijo seriedad y silencio. Silencio absoluto. Chico, ¿has sido tú? Querida Francesca, dale un tirón de pelo. Lo he oído chasquear los dedos. Francesca le tiró del pelo con fuerza. Luego se sentó en las rodillas de su esposo y empezaron a hacer travesuras, besándose y diciéndose estupideces. Nosotros nos acomodamos como pudimos en el hueco que forma el aparador. Colgué nuestros delantales como si fueran una cortina. Pero enseguida, cuando llegó Joseph, deshizo mi obra. Enredándose en las prendas, me dio una bofetada y rezongó. Con el amo recién enterrado, domingo como es, y las palabras del evangelio resonando todavía en sus oídos, y ya se pusieron a jugar. ¿No les da vergüenza? Siéntense, niños malos, y lean libros piadosos que les ayuden a pensar en la salvación de sus almas. Y a la vez que nos hablaba, nos tiró sobre las rodillas unos viejos libros, obligándonos a sentarnos de manera que el resplandor del hogar nos alumbrase en nuestra lectura. Yo no pude soportar aquella tarea tan aburrida que nos quería imponer. Agarré el libro y lo tiré al rincón de los perros, diciendo que odiaba los libros piadosos. Heathcliff hizo lo mismo con el suyo, y entonces comenzó el escándalo. «¡Señor Hindley, venga!», gritó Joseph. «La señorita Catelyn ha roto las tapas de la armadura de salvación, y Heathcliff ha golpeado con el pie la primera parte del camino de perdición. No es posible que continúen comportándose de esta manera. El difunto señor les hubiera dado lo que se merecen, pero ya se fue». Hindley, abandonando su paraíso, se precipitó sobre nosotros y nos apresó, a uno por el cuello y a otro por el brazo, y nos mandó a la cocina. Allí Joseph nos aseguró que el coco vendría a buscarnos tan fijo como la luz, y luego nos obligó a sentarnos en distintos lugares, donde tuvimos que permanecer separados esperando el advenimiento del prometido personaje. Yo agarré este libro y un tintero que había en un estante. Luego abrí un poco la puerta para tener luz y poder escribir. Pero mi compañero, al cabo de 20 minutos, sintió tanta impaciencia que me propuso que le robáramos el abrigo a la criada y tapándonos con él, ir a dar una vuelta por los pantanos. ¡Qué buena idea! Así, si viene ese maldito viejo, creerá que su amenaza del coco ha surtido efecto. Entre tanto, nosotros estaremos fuera, y creo que no peor que aquí, a pesar de la lluvia y del viento. Qué poco podía yo suponer que Hindley me hiciera llorar tanto. Me duele la cabeza hasta el punto de que no puedo ni siquiera reclinarla en la almohada. Pobre Heathcliff. Hindley lo llama vagabundo y ya no le permite comer con nosotros, ni tampoco sentarse a nuestro lado.
Dice que no volveremos a jugar juntos y lo amenaza con sacarlo de la casa si lo desobedece. Hasta se atrevió a criticar a papá por haber tratado a Heathcliff demasiado bien. Y jura que volverá a ponerlo en el lugar que le corresponde. Yo estaba ya medio dormido. Mis ojos iban del manuscrito de Catelyn al texto impreso. Percibí un título grabado en rojo con muchos adornos que decía 70 veces 7 y el primero de los 71. Sermón predicado por el reverendo padre James Branderham en la iglesia de Gimmersden South. Así me dormí meditando en lo que habría dicho el reverendo padre sobre aquel asunto. La mala calidad del té y la destemplanza que tenía me hicieron pasar una noche horrible. Soñé que había amanecido y regresaba a mi casa, llevando a Joseph como guía. El camino estaba cubierto de nieve. Yo tropezaba. Mi acompañante me amonestaba por no haber tomado un báculo de peregrino, afirmándome que sin tal adminículo nunca conseguiría regresar a mi casa, enseñándome a la vez, jactanciosamente, un grueso garrote que consideraba al parecer una especie de báculo. Al principio me pareció absurdo suponer que semejante objeto fuera necesario para entrar en casa. De repente una revelación iluminó el sueño. No íbamos a casa, sino que nos dirigíamos a escuchar el sermón del padre Branderham sobre las 70 veces 7, en cuyo curso no sé si Joseph, el predicador o yo debíamos ser públicamente acusados y excomulgados. Llegamos a la iglesia ante la que yo en realidad había pasado 2 o 3 veces. Está situada en una hondonada entre 2 colinas junto a un pantano, cuyo fango, según voz popular, tiene la propiedad de momificar a los cadáveres. El tejado se había conservado intacto hasta ese momento, aunque pocos clérigos quieren encargarse de aquel curato, ya que el sueldo es solo de 20 libras anuales, y la rectoral consiste únicamente en 2 habitaciones, sin posibilidad de que los fieles contribuyan a las necesidades de su pastor, ni con el suplemento de un penique. En mi sueño, un numeroso auditorio escuchaba a Jabes, quien predicaba un sermón dividido en 490 partes, dedicada cada una a un distinto pecado. Lo que no puedo decir es de dónde había sacado tantos pecados el reverendo. Eran, por supuesto, de los géneros más extravagantes, y tales como yo no hubiera sido capaz de imaginarlos nunca. ¡Qué odiosa pesadilla! Traté de despertar, pero me caía de sueño, bostezaba, daba cabezadas y volvía a despejarme. Me pellizcaba, me frotaba los párpados, me levantaba y me volvía a sentar. A veces tocaba a Joseph en el hombro para preguntarle cuándo iba a acabar aquel sermón, pero tuve que escucharlo hasta el fin. Cuando llegó al primero de los 71, acudió a mi cerebro una súbita idea: levantarme y acusar a James Branderham como el cometedor del pecado imperdonable. «¡Padre!», exclamé, sentado entre esas 4 paredes he aguantado. Sentado entre estas 4 paredes he aguantado y perdonado las 490 divisiones de su sermón. 70 veces 7. Tomé el sombrero para marcharme y 70 veces 7 me ha obligado a volverme a sentar. Una vez más es excesivo. Hermanos de martirio, duro con él. Arrástrenlo y despedácenlo en partículas tan pequeñas que no vuelvan a encontrarse ni sus rastros. «Tú eres el hombre», gritó Jabes después de un silencio solemne. 70 veces 7 te he visto hacer gestos y bostezar. 70 veces 7 te he visto hacer gestos y bostezar. 70 veces 7 consulté mi conciencia y encontré que todo merecía perdón. Pero el primer pecado de los 71 ha sido cometido ahora, y esto es imperdonable. Hermanos, ejecuten con él lo que está escrito.
Honor a los santos. Después de esta conclusión, los concurrentes enarbolaron sus báculos de peregrino y se arrojaron sobre mí. Al verme desarmado, entablé una lucha con Joseph, que fue el primero en acometer para quitarle su garrote. Se cruzaron muchos palos y algunos golpes destinados a mí cayeron sobre otras cabezas. Todos se apaleaban entre sí y la iglesia retumbaba al son de los golpes. Branderham, por su parte, descargaba violentos manotazos en las tablas del púlpito. Y tan vehementes fueron que acabaron por despertarme. Comprobé que lo que me había sugerido el ruido del tumulto era la rama de un abeto, agitada por el viento que golpeaba los cristales de la ventana abierta. La cerré bien, volví a dormirme y soñé cosas más desagradables aún. Ahora descansaba en una caja de madera y el cierzo y las ramas de un árbol golpeaban la ventana. Tanto me molestaba el ruido que en sueños me levanté y traté de abrir el postigo. No lo conseguí, porque el cerrojo estaba atascado. Entonces rompí el cristal de un puñetazo y saqué el brazo para separar la molesta rama. Pero en su lugar sentí el contacto de una pequeña mano helada. Me poseyó un intenso terror y quise retirar el brazo, pero la mano me sujetaba y una voz repetía: «Déjame entrar, déjame entrar». «¿Quién eres?», pregunté, luchando para soltarme de los dedos huesudos. «Kathleen Linton», contestó estremecida. «Estaba perdida en los pantanos y por fin encontré el camino de vuelta a casa». No sé por qué recordaba el apellido Linton, ya que había leído 20 veces más el apellido Earnshaw en el diario. Me fijé bien y divisé el rostro de una niña a través de la ventana. El horror me hizo obrar cruelmente, y al no lograr deshacerme de ella, apreté sus puños contra el corte del cristal hasta que la sangre brotó y empapó las sábanas. Entonces gimió más fuerte: «Déjame entrar». Y me oprimía la mano, convirtiendo mi pánico en síncope. «¿Cómo voy a dejarte entrar?», dije por fin, «si no me sueltas». El fantasma aflojó la presión. Metí precipitadamente la mano por el hueco del vidrio roto. Amontoné contra él una pila de libros y me tapé los oídos para no escuchar la dolorosa súplica. Estuve así alrededor de un cuarto de hora, pero en cuanto volví a escuchar, oía el mismo ruego lastimero. «Márchate», grité. «No te abriré aunque me lo estés pidiendo 20 años seguidos». «20 años han pasado», musitó. «20 años han pasado desde que me perdí». Empezó a empujar levemente desde fuera. El montón de libros vacilaba. Intenté moverme, pero mis músculos estaban paralizados. Y en el colmo de la consternación, grité. El grito no lo soñé. Salió en forma de alarido de mi garganta. Con gran turbación sentí que unos pasos se acercaban a la puerta de la alcoba. Alguien la abrió y la luz inundó la habitación. Me senté en la cama, sudoroso, estremecido aún de miedo. El que había entrado murmuró algunas palabras como si hablase solo, y luego preguntó en el tono de quien no espera recibir respuesta alguna: «¿Hay alguien ahí?». Reconocí la voz de Heathcliff, y comprendiendo que era necesario revelarle mi presencia, ya que si no buscaría y acabaría encontrándome, descorrí las tablas del lecho. Tardaré en olvidar el efecto que esa acción le produjo. Heathcliff se sostuvo en el marco de la puerta. Vestía un camisón, sostenía una vela en la mano y su rostro estaba pálido.
El ruido de las tablas al descorrerse le causó el efecto de una corriente eléctrica. La vela se deslizó entre sus dedos. Su excitación era tal que le costó mucho trabajo recuperarla. «Soy el huésped de la granja, señor», dije para evitar que continuase demostrándome su miedo. «He gritado sin darme cuenta mientras soñaba. Lamento haberle molestado». «Dios lo confunda, señor Lockwood», replicó mi casero. «¿Quién lo ha traído a esta habitación?». Continuó hundiéndose las uñas en las palmas de las manos y rechinando los dientes en un claro esfuerzo por dominar la excitación que lo poseía. «¿Quién lo trajo? Dígamelo para echarlo de casa inmediatamente». «Su criada Sheila», repuse, levantándome de la cama y agarrando mi ropa. «Hágalo con ella lo que le parezca justo, porque se lo merece. Probablemente quiso comprobar a mis expensas si este sitio está verdaderamente embrujado. Y le aseguro que está poblado por duendes y fantasmas. Hace usted bien en tenerlo cerrado. Nadie le agradecerá a usted el tener que dormir aquí, sin importar el temporal que haga».